Hola chicos, buenos días, bienvenidos a todos. Vamos a ir comenzando despacito con el teórico de hoy, a pesar del clima que está un poquito feo, vamos a esperar que no se nos corte, así que vamos a arrancar con el teórico. Para ir poniéndonos en tema, mientras ustedes se van organizando con las cuestiones de iniciar la clase. Para ponernos un poquito en tema, recordemos, estamos trabajando con metabolismo de glúcidos, venimos trabajando con una serie de vías metabólicas que tienen que ver, empezamos con la glucólisis, que tiene que ver con la utilización de la glucosa como fuente de energía, que es uno de los principales mecanismos que usan nuestras células para alimentarse, para conseguir su ATP, su energía. Después, en el caso de la clase anterior, vimos la gluconeogénesis como mecanismo de salvataje para situaciones de ayunos prolongados, que son situaciones que no atravesamos con frecuencia, sino que lo podemos hacer simplemente cuando estamos ante un estrés importante que generaría un ayuno prolongado. Acá, a partir del chat, me están preguntando por qué el cerebro y la glucosa necesitan como principal sustrato la glucosa, porque en general no tienen la capacidad de utilizar otros tipos de sustratos metabólicos como los ácidos grasos o los aminoácidos. Lo vamos a ir viendo después a qué se debe esa situación cuando entremos a esos temas. Vamos a ver por qué estos tejidos no pueden usar otros sustratos metabólicos. Y acá me pregunta si solo van a ser de manera aeróbica para obtener energía, y todo va a depender cómo es la presencia de oxígeno en esos tejidos. Si por alguna causa esos tejidos se encuentran en anaerobiosis, si se encuentran con bajos niveles de oxígeno, lo pueden hacer a la glucólisis de manera anaeróbica. Que hagan aeróbica o anaeróbica depende de los niveles de oxígeno, ¿sí? Ustedes pueden tener un accidente cerebrovascular a nivel digamos, del tejido neuronal, a nivel del cerebro, que va a afectar la llegada de oxígeno a las neuronas, y bueno, en ese caso van a usar glucosa, pero lo van a hacer de manera anaeróbica. No hay nada que impida que lo puedan hacer, ya que las enzimas, que es la lactato deshidrogenasa, existen isoenzimas en ese sitio. Así que de eso dependería. Bueno, no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta de lo que ya trabajamos. La idea, la clase de hoy, es empezar con otro de los metabolismos que son importantes para nosotros. Vamos a empezar con el metabolismo del glucógeno, y dentro del metabolismo del glucógeno, hoy les traje la glucogenogénesis y la glucogenólisis, que son vías que tienen que ver con la formación de glucógeno o con su degradación, ¿sí? Bueno, vamos a ir entre el Power y por ahí la pantalla como para ir aclarando algunas cuestiones. Una cuestión importante para poder entender las vías metabólicas que vamos a estudiar la clase de hoy tiene que ver con la estructura del glucógeno. Nosotros necesitamos saber cómo está formada la estructura del glucógeno para poder entender cuáles van a ser los procesos dentro de la glucogenogénesis y cuáles van a ser los procesos dentro de la glucogenólisis. Si tuviéramos que describir al glucógeno, diríamos que es un homopolisacárido. El término homopolisacárido
hace referencia a que es un polisacárido formado por el mismo monosacárido unido varias veces. Como pueden observar, van a haber cientos de moléculas de glucosa, de alfa-D glucosa unidas, y las podemos encontrar unidas de dos maneras diferentes. La mayor parte de las glucosas están formando cadenas lineales, y en ese caso en las cadenas lineales se unen por enlaces alfa 1,4. Sin embargo, acá ustedes tienen en la imagen, a ver, vamos a ponerle el puntero láser, acá ustedes tienen en la imagen un enlace alfa 1,4 entre dos glucosas vecinas. Este es el enlace que ustedes van a encontrar en la mayor parte de la estructura del glucógeno. Es el enlace que predomina. ¿Y por qué hago esta aclaración? Porque van a ser enlaces que vamos a tener que o formar o degradar en el caso del metabolismo del glucógeno. La otra particularidad que tiene el glucógeno, por ahí relacionada con otros polisacáridos, es que el glucógeno no tiene una estructura lineal, sino más bien tiene una estructura ramificada. Como pueden ver ustedes, vamos a encontrar cadenas lineales de las que se desprenden ramas. Es intensamente ramificada. Fíjense que aproximadamente cada 4 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, cada 4 glucosas se desprende una ramificación, y de esa ramificación a su vez se desprenden otras ramificaciones, ¿sí? Pero en general cada 4 glucosas tenemos una ramificación. Y la particularidad de las ramificaciones es que ahí encontramos un enlace diferente al que encontramos en las cadenas lineales. Ahí vamos a encontrar un enlace de tipo alfa 1,6, ¿sí? Es un enlace diferente. Es el enlace característico del punto de ramificación. Acá donde ven estas glucosas pintadas de color verde, cada una de esas glucosas pintadas de color verde está unida por un enlace alfa 1,6. Y a su vez tiene uniones también alfa 1,4. Fíjense, a la cadena principal se unen por enlace alfa 1,6 y al resto de su subcadena se unen por enlaces alfa 1,4. ¿Sí? ¿Por qué aclaro, repito, el tema de qué tipo de uniones vamos a encontrar? Porque eso a nosotros nos va a permitir entender, qué tipo de enlaces tenemos que generar o tenemos que romper en este proceso del metabolismo del glucógeno. ¿Quedó entendido entonces cómo está formado el glucógeno? ¿Sí? Bien. El glucógeno, como un homopolisacárido, se almacena. ¿Dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en el citoplasma de varios tejidos. Varios tejidos pueden sintetizar glucógeno. Sin embargo, si lo evaluamos desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de la cantidad, es un polisacárido que predomina en el hígado y en el músculo. En las otras células se puede sintetizar con un pequeño almacenamiento, pero es despreciable la cantidad de glucógeno que puede existir en otro tipo de tejidos. ¿Dónde lo encontramos en el citoplasma? Lo encontramos dentro de pequeñas vesículas, que son las vesículas que se encargan de almacenar. Dentro de esa vesícula, ¿qué va a existir? Va a existir la molécula de glucógeno y las enzimas encargadas de su síntesis y de su degradación. Van a estar las dos enzimas, las que realizan todo el proceso metabólico. Simplemente que cuando después veamos el tema de la regulación de enzimas, vamos a ver que nunca
ambos tipos de enzimas van a estar activas. Siempre o están activas las enzimas que sintetizan glucógeno, o están activas las enzimas que se encargan de degradar. ¿Sí? Bueno, una cosa importante, y esto ya lo empezamos a hablar la clase pasada, cuánto tiempo permanece el glucógeno almacenado en estos tejidos principales, que son el hígado y el músculo. Bueno, en el músculo, si está en reposo, tiene una duración superior. Sin embargo, la mayor utilidad de el glucógeno, y eso lo vamos a ver, tiene que ver con la actividad física, donde en menos de una hora de ejercicio intenso nosotros logramos agotar las reservas de glucógenos del músculo. Con respecto al hígado, las reservas de glucógeno del hígado depende cuán saturadas estén estas reservas, porque eso también depende de nuestra dieta y de la cantidad de hidratos de carbono que consumimos en la última comida, y que eso hay que ver cómo logró saturar o logró completar estos almacenamientos de glucógeno, y en general entre 12 y 30 horas de ayuno nos dura el glucógeno hepático. Bueno, vamos a comenzar con la primera de las vías metabólicas, vamos a comenzar con la glucogenogénesis. Vamos a decir que la glucogenogénesis es la síntesis de glucógeno a partir de glucosa. Como todo proceso biosintético, fundamentalmente va a ser un proceso de tipo endergónico, donde se va a gastar energía para que este proceso se pueda llevar adelante. Es un proceso que ocurre en el citoplasma de las células, es citoplasmático totalmente, y en general el proceso metabólico en sí es contrario a la glucogenólisis, pero con diferentes enzimas. No van a ser las mismas enzimas de ninguna manera, van a ser las mismas enzimas que usemos para hacer glucogenogénesis que las que usemos para hacer glucogenólisis. Generalmente la glucogenogénesis es más intensa en el hígado que el músculo, los almacenamientos de glucógeno hepático son mayores, y se activa con excesos de glucosa. O sea, indudablemente la glucogenogénesis está directamente relacionada con el estado de posingesta. Y digamos, la particularidad que tiene es que está regulada por hormonas, o sea, vamos a hacer glucogenogénesis cuando tengamos fundamentalmente las hormonas de la posingesta presente en nuestro organismo. Bien, para poder entender cómo ocurre este proceso de glucogenogénesis, necesito contarles que dentro de esas vesículas citoplasmáticas que existen en los tejidos donde ocurre fundamentalmente la síntesis de glucógeno, existe una proteína que es la responsable de adherir al glucógeno que se sintetiza. La particularidad de esa proteína, que se llama glucogenina, es que se puede glucosilar a sí misma, se puede autoglucosilar. ¿Eso qué significa? Que indudablemente es una proteína que tiene actividad enzimática y que puede unir unidades de glucosa. En realidad va a utilizar como sustrato la glucosa UDP. Dentro de un ratito yo les voy a explicar en qué consiste o qué es la glucosa UDP. No es más que una glucosa unida a un nucleótido, que es el uridindifosfato. Tiene la particularidad de
ir uniendo unidades de glucosa y de esa manera extender la cadena de hidratos de carbono y lograr así una pequeña extensión suficiente como para después poder ser sustrato de la glucógeno sintetasa y permitir que la enzima fundamental del proceso de biosíntesis, que es la glucógeno sintetasa, empiece a adherir sobre esta pequeña cadena en formación, empiece a adherir nuevas unidades de glucosa. Siempre que empezamos desde cero la glucogenogénesis, tiene que actuar la glucogenina. Y como pueden ver, acá está la estructura proteica de la glucogenina. Fíjense que tiene una pequeña tiene una tirosina en la posición 194. Esa tirosina, y digamos, esta proteína tiene la actividad tirosina glucosiltransferasa, o sea, puede tomar UDP glucosa, desprender UDP, que esta es la fuente de energía, y unir una glucosa a esa tirosina, y una vez que se une la glucosa a esa tirosina, se asocia la glucógeno sintetasa. Una vez que tengo una pequeña cadena de glucosas unidas, se asocia la glucógeno sintetasa a la glucogenina y así se inicia la síntesis del glucógeno. Fíjense, la glucógeno sintetasa no puede iniciar una nueva cadena, sí o sí necesita un cebador, necesita que la glucogenina tenga una pequeña cadena de glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, más o menos tiene que tener unas 6 o 7 glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, como para que la enzima glucógeno sintetasa, que dentro de un ratito se las voy a describir, pueda tener la capacidad de comenzar la síntesis del glucógeno. Bueno, esta síntesis del glucógeno, como dije, se realiza a partir de la glucogenina, y si ustedes observan, la glucogenina, acá tienen la glucogenina, esta es la primer cadena que se arma. La glucogenina queda, una vez que comienza la síntesis del glucógeno y que la glucogenina genera estas 6 o 7 unidades de glucosa como cebador para que empiece a actuar la glucógeno sintetasa, ven que la glucogenina queda encerrada. Lo pueden ver acá, se ve un poco de una manera más esquemática. La glucogenina queda encerrada como un extremo reductor, el único extremo reductor que tiene la molécula, queda, digamos, en el extremo reductor de la molécula de glucógeno, pero fundamentalmente queda encerrada y envuelta por toda la estructura del glucógeno. ¿Sí? Bueno, dicho esto, para poder empezar la síntesis del glucógeno, necesitamos esta pequeña molécula, que es una proteína con actividad enzimática, tiene actividad glucosiltransferasa, y una vez que esta cadena una vez que esta proteína ha generado una pequeña cadena de 6 o 7 glucosas, aparece el inicio de la glucogenogénesis. Bueno, si vamos a hablar de la glucogenogénesis, tenemos que pensar cuáles son las etapas que van a, de alguna manera, involucrar a este proceso denominada glucogenogénesis. Como dije, la glucogenogénesis va a ocurrir en un estado de posingesta, eso lo tienen que tener muy en claro. En ese estado de posingesta, una de las particularidades, y esto ya lo venimos hablando hace varias clases,
Una de las particularidades que existe en nuestro cuerpo es que tenemos grandes cantidades de glucosa en sangre, predomina la glucosa en sangre, predomina la insulina, eso ayuda también a la expresión de los transportadores de glucosa para que se expresen en la membrana celular, ¿sí? Como dije, acá es importante que esto se vaya, que la glucosa empiece a ingresar a los tejidos, ¿sí? Empiece a ingresar a los tejidos, y fundamentalmente me interesa el ingreso de glucosa al hígado y al tejido muscular. Perfecto, ingresa la glucosa en posingesta. ¿Qué es lo primero que hacemos? Y lo primero que hacemos con la glucosa es fosforilarla. Yo ya les expliqué cuando hablamos de glucólisis que una vez que ingresa la glucosa, para que ésta no pueda volver a salir por el mismo transportador, por el mismo GLUT, necesitamos fosforilarla, y una vez que la fosforilamos se transforma en glucosa 6-fosfato. Esta reacción, que es una reacción irreversible, es una reacción regulada, ustedes la conocen a la perfección porque la estudiamos para la glucólisis, y sabemos que normalmente la fosforilación de la glucosa en la mayor parte de los tejidos ocurre por la exoquinasa, y en el hígado en particular existe una isoenzima de la exoquinasa, que es la glucoquinasa, y que va a ser la responsable de provocar este proceso de fosforilación. Proceso de fosforilación que está regulado, ya saben cómo, no voy a volver a repetir esa regulación, y que me va a formar glucosa 6-fosfato. Bueno, una vez que tengo la glucosa 6-fosfato, la pregunta que nos deberíamos hacer es, bueno, ¿cómo o de qué manera vamos a, acá tenemos la glucosa, ¿sí? ¿De qué manera vamos a continuar el proceso? Y la verdad es que esta glucosa 6-fosfato, en la mayoría de los tejidos, puede seguir 3 procesos diferentes. Puede seguir el proceso de la glucólisis, que ya lo saben ustedes. Puede seguir la vía de las pentosas, que vamos a estudiar la clase que viene. O puede hacer glucogenogénesis. Es la otra posibilidad. ¿Sí? Bueno, les cuento que el 80% de la glucosa 6-fosfato que entra al hígado, perdón, el 80% de la glucosa 6-fosfato que se forma dentro del hígado o dentro del músculo, continúa con la glucogenogénesis. El otro 20% se distribuye entre glucógeno y vía de las pentosas, que en realidad la vía de las pentosas la hacemos solamente en el hígado, y no es una vía metabólica que sea frecuente en el tejido muscular. Esto es para que vayan viendo los destinos que le podemos dar a esta glucosa 6-fosfato. Hoy, indudablemente, nos va a interesar que la glucosa 6-fosfato continúe con el proceso de glucogenogénesis. Cuando la glucosa 6-fosfato continúa con el proceso de glucogenogénesis, el paso siguiente es la formación de glucosa 1-fosfato. ¿En qué consistiría formar glucosa 1-fosfato? Sencillo, chicos. Yo tenía el grupo fosfato en el carbono 6, acá lo tienen. Este es el carbono 6, ¿sí? Y por una mutasa el grupo fosfato lo voy a trasladar al carbono. Esto va a permitir comenzar a activar esta molécula de glucosa, activarla para poder destinarla a la síntesis
de glucógeno. Una vez que tengo la glucosa 1-fosfato, el paso siguiente es un paso muy importante, es un paso muy importante. La glucosa 1-fosfato va a interactuar con un nucleótido que es el UTP, y tanto el nucleótido como la glucosa van a perder un grupo fosfato, perdón, el nucleótido va a perder 2 grupos fosfatos y se va a unir con un solo grupo fosfato al grupo fosfato previo que ya estaba unido al carbono. Fíjense, este era el grupo fosfato que estaba unido al carbono 1, el UTP pierde un pirofosfato y termina asociándose con un solo grupo fosfato más a la glucosa fosforilada y termina formando el complejo glucosa-UDP. Este complejo glucosa-UDP va a ser el complejo que vamos a usar, como sustrato del paso siguiente, que es la reacción ya de la glucógeno sintetasa. Fíjense, acá está la reacción catalizada, es una reacción reversible, por lo tanto la enzima no es una enzima que resulte regulable o resulte importante para nosotros, es la UDP glucosa pirofosforilasa, que desprende un pirofosfato, del UTP y une un, digamos, UMP a la glucosa fosforilada, dejándome en conjunto una UDP glucosa. Acá hay un enlace fosfodiéster entre el grupo fosfato y la glucosa, y entre los dos grupos fosfatos vamos a tener enlaces anhídridos de ácidos. ¿Sí? Bueno, esta sustancia, este complejo, UDP-glucosa, es el sustrato para la glucógeno sintetasa. Y acá hay algo importante que me gustaría mostrarles. Si bien esta reacción es reversible, el desprendimiento de pirofosfato es reversible, este pirofosfato generalmente es inmediatamente atacado en el citoplasma del hígado y del músculo por una enzima que es la pirofosfatasa, que lo que hace es romper el enlace anhídrido de ácido que sostiene unido al pirofosfato por una hidrólisis, y lo que hace es liberar 2 fosfatos inorgánicos libres. Esta reacción es irreversible, es espontánea, y eso hace que todo este proceso, la formación de UDP-glucosa, también resulte irreversible. Una vez que se forma la UDP-glucosa, no podemos volver hacia atrás. ¿Sí? Como dije, el paso siguiente, una vez que tenemos el complejo UDP-glucosa, es la adición de esas glucosas a la molécula de glucógeno. Y también acá tenemos que tener en cuenta que esta adición, que va a ser realizada por la enzima glucógeno sintetasa, tiene que ser acompañada por la acción de la enzima ramificante. Ya vamos a ver por qué. Fíjense un resumen de lo que vimos acá. La glucosa por una quinasa va a transformarse en glucosa 6-fosfato, por una mutasa en glucosa 1-fosfato, por una pirofosforilasa en UDP-glucosa, y a partir de ahí podemos empezar a incorporar las glucosas con desprendimiento de UDP a la estructura del glucógeno, que puede ser la estructura inicial que generó la glucogenina, o una estructura que ya se encuentra en un proceso de formación. Porque piensen que estas reacciones se van a hacer cientos de veces por cada glucosa que ingrese a la molécula del glucógeno. Acá la incorporación de glucosas a la molécula del glucógeno
va a requerir de la utilización de dos enzimas. Vamos a usar la glucógeno sintetasa y vamos a usar la enzima ramificante. La glucógeno sintetasa tiene la particularidad, como vamos a ir viendo ahora, de incorporar fundamentalmente enlaces alfa 1,4, y la enzima ramificante tiene la particularidad de generar más que nada enlaces alfa 1,6. Por lo tanto, usando de manera combinada, ahora vamos a ver cómo lo usamos de manera combinada, ambas enzimas, vamos a ir incorporando tanto enlaces alfa 1,4 como así también enlaces alfa 1,6. ¿Sí? Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas sobre cómo realizamos este proceso hasta este punto? Fíjense, lo único que acá por ahí es importante tener en cuenta, tiene que ver con, como les dije, la incorporación de la glucosa a los tejidos, y hasta acá lo que hablamos era, de algún modo, de activar la glucosa, para dejarla preparada para el verdadero proceso de formación del glucógeno que va a iniciar ahora. Y la formación del glucógeno parte de la glucogenina, que yo ya les hablé, y requiere de estas dos enzimas que les acabo de mencionar, que es la glucogenosintetasa y la enzima ramificante. Lo que vamos a hacer ahora es, una vez que tenemos la glucosa UDP, vamos a tener que ver cómo vamos a usar la glucogenosintetasa y cómo vamos a usar la enzima ramificante. ¿Preguntas hasta acá? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Ninguna? Bueno, continuemos con... Profe, Sí, te escucho. de glucosa 1-fosfato, cuando pasó a glucosa UDP, usted dijo que le dio UMP. Claro, porque el UTP, te lo muestro acá, el UTP, este es el UTP, fíjate que pierde un pirofosfato y queda esto, que es UMP. Pero ¿qué pasa? Este UMP se une al grupo fosfato que ya estaba unido al carbono 1, entonces te queda como UDP. No sé si se entiende lo que estoy planteando. Sí, profe, gracias. Dale. Bueno, veamos cómo funciona la glucogenosintetasa. Como les dije, la glucogenosintetasa es una enzima que se caracteriza por tener la particularidad de poder incorporar glucosas por enlaces alfa 1,4 a la cadena preexistente que ya tenía nuestra glucogenina, o a una cadena de glucógeno que ya está en formación. ¿Sí? Así que esta glucogenosintetasa va a actuar durante todo el transcurso del proceso de la glucogenogénesis, y va a actuar muchas, muchas, muchas veces. Cada vez que agreguemos una glucosa más a la molécula del glucógeno, esta glucogenosintetasa va a estar actuando, excepto cuando hagamos ramificaciones, que ahí, en ese momento, ya lo voy a explicar, se detiene por un segundo esta glucogenosintetasa y empieza a actuar la enzima ramificante. Bueno, a través de la glucogenosintetasa se van a unir nuevas unidades de glucosa UDP al extremo no reductor. Cuando digo al extremo no reductor, es porque se van a unir a ver si tengo una imagen, acá lo tengo. Fíjense, esta es un glucógeno preexistente,
Este es, fíjense, a ver, acá tenemos el extremo no reductor, porque este es el extremo reductor. Recuérdense que el extremo reductor es el carbono 1, y el extremo no reductor va a ser el carbono 4. Entonces, fíjense, con la glucógeno sintetasa acá, se va a formar el enlace alfa 1,4. Fíjense, el oxidrilo, que está por ahora enmascarado porque está unido al UDP, el UDP se va a desprender, va a dejar ese oxidrilo expuesto, y eso va a permitir que se forme el enlace alfa 1,4. Es el carbono 1 de la glucosa ingresante con el carbono 4, que es el extremo no reductor de la glucosa que acaba de ingresar. ¿Sí? Esa es la acción catalítica de la glucógeno sintetasa, y lo que logra con esta acción la glucógeno sintetasa es extender en una glucosa una cadena lineal, una cadena que tiene glucosas unidas por enlaces alfa 1,4, extender en una glucosa una cadena lineal de la molécula de glucógeno, ya que introduce, como acabo de decir, introduce un enlace alfa 1,4. ¿Sí? Esta reacción es totalmente irreversible. Bueno, acá hay más de lo mismo. Fíjense, esta es una cadena lineal del glucógeno preexistente. Puede ser la cadena que armó la glucogenina, o puede ser una cadena que ya se viene sintetizando con anterioridad. Acá viene la glucosa UDP, y fíjense, se desprende el UDP, que es esto que ustedes ven acá. Esto se desprende, y con la glucógeno sintetasa, este carbono se une al carbono 4, formando este enlace que ustedes observan acá. Por eso decimos que se une una nueva glucosa al extremo no reductor de la cadena. Bueno, la enzima ramificante está también ahí asociada a este proceso, y tiene la particularidad de adquirir actividad catalítica cuando la cadena que estamos formando por glucosas unidas por enlace alfa 1,4 llega aproximadamente a 10 glucosas. ¿Sí? La reacción de la enzima ramificante ocurre cuando llegamos aproximadamente a 10 glucosas en una cadena lineal. Fíjense, nosotros, acá está la glucogenina genera un pequeño residuo sobre la que puede empezar a actuar la enzima glucógeno sintetasa. La glucógeno sintetasa estuvo actuando para introducir cada una de estas glucosas que ustedes ven acá, y cuando toda la cadena tiene aproximadamente 10 glucosas, es como que la enzima ramificante empieza a tener actividad catalítica. Y quizás la glucógeno sintetasa esté actuando en otra cadena lineal, pero cuando esa cadena lineal adquiere 10 unidades, en ese momento se detiene la actividad de la glucógeno sintetasa, y esta enzima ramificante lo que hace es lo siguiente. Fíjense, toma un fragmento de más o menos 7 monómeros del extremo no reductor. Hace una hidrólisis en este enlace alfa 1,4 y traslada esto, traslada a una distancia más o menos de 4 glucosas de una ramificación previa.
la traslada a 4 glucosas de una ramificación previa y establece un enlace alfa 1,6. Este carbono 1 que estaba unido acá por enlace alfa 1,4 se desprende y se va a unir acá se va a unir por un enlace alfa 1,6. Esa es la acción. Fíjense, tiene la posibilidad de romper un enlace alfa 1,4, trasladar un pequeño fragmento de cadena y establecer un enlace alfa 1,6. Esta es la acción de la enzima ramificante. Una vez que la enzima ramificante realiza este proceso, nos quedan ahora 2 extremos no reductores sobre los cuales puede seguir actuando la enzima glucógeno sintetasa. Ahora mi glucógeno sintetasa va a extender esta cadena y la nueva cadena en formación, la ramificación. Cuando la cadena principal y la ramificación tengan más o menos unas 10 glucosas unidas de manera lineal, va a tomar 7 y va a generar nuevas ramificaciones. Así va a actuar la enzima ramificante. ¿Sí? Entonces, fíjense, lo va a hacer sobre la cadena principal y acá estamos viendo que lo puede hacer sobre también una ramificación. Yo ya había armado esta ramificación, extendí la ramificación con la glucógeno sintetasa y puede cortar también esta ramificación y volver a introducir una nueva ramificación. Y generalmente los hace con 4 glucosas de diferencia. 2 ramificaciones siempre van a estar con 4 glucosas de diferencia. Bueno, como dije, la glucógeno sintetasa y la enzima ramificante van a trabajar de manera coordinada para llevar adelante este proceso. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Bueno, como proceso general, lo tienen acá, ¿sí? Un poco un resumen. Simplemente sustrato inicial de la enzima, producto final, es lo que me interesa. Por ahí la utilidad de formas glucosa UDP, que es una especie de glucosa activada, y esta es la que al estar activada puede ser sustrato de la glucógeno sintetasa, y una vez que la glucógeno sintetasa actúa y genera cadenas lineales, la acción de la enzima ramificante. ¿Sí? Bueno. Profe, Sí, una pregunta. La glucógeno sintetasa, usted dijo que podía actuar sobre un glucógeno que ya teníamos formado. Sí. ¿Y ese glucógeno tiene glucogenina? Vos podés tener acá, no sé si estás viendo la imagen que te acabo de colocar, tenés la glucogenina y, por ejemplo, podés estar extendiendo esta cadena. ¿Sí? O sea, ya está, ya se armó la glucogenina, ahora estamos extendiendo esta cadena, o estamos extendiendo esta cadena con la glucógeno sintetasa. Y en realidad, pensá que no tenés una sola glucógeno sintetasa, tenés varias glucógenos sintetasas y todas a la vez van a estar extendiendo cadenas por uniones alfa 1,4. Siempre cadenas lineales por uniones alfa 1,4. ¿Sí? Y la glucogenina quedó encerrada en el centro. O puede estar comenzando, esta es la primer cadena que generó la glucogenina, puede estar comenzando a generar la cadena a partir de lo que generó la glucogenina. Puede estar al comienzo o ya puede estar generando las ramas finales de tu glucógeno. No sé si se entiende lo que Sí, te quiero profe, expresar. gracias. Sí. Dale. Bueno, lo importante con respecto a las enzimas, la única enzima que nos va a interesar en todo este proceso es la glucógeno sintetasa,
porque la glucógeno sintetasa va a ser la responsable de regular todo el proceso de la glucogenogénesis. La principal regulación de la glucógeno-sintetasa es covalente. Hay una pequeña regulación alostérica, lo vamos a ver hacia el final de la clase, pero su principal regulación es covalente. Cuando normalmente leemos en la bibliografía van a ver que la regulación más importante va a ser esa regulación covalente, y la forma activa de la enzima es la forma desfosforilada. ¿Sí? Bueno, acá hay un poco un proceso, está bastante quizás complejo este proceso. Ahora yo lo voy a hacer en una pantalla de manera secuencial para que lo vayan entendiendo, pero fíjense, tenemos la glucógeno sintetasa, a ver, acá. Tenemos la glucógeno sintetasa, que la vamos a denominar glucógeno sintetasa B cuando se encuentra activa, la glucógeno sintetasa A cuando esté activa, y como dije, el principal mecanismo de activación es por desfosforilación. La forma activa es la forma desfosforilada, y cuando la fosforilo se inactiva. Indudablemente, como ustedes ya conocen, la activación tiene que involucrar proteína fosfatasa. En el hígado fundamentalmente va a existir una fosfatasa que se llama proteína fosfatasa 1, que va a tener una regulación por insulina y por un inhibidor 1-fosfato, que ya también les voy a mencionar. Y la inactivación tiene que ver con una acción de quinasa, y acá aparece la glucógeno sintetasa quinasa, aparece una proteína quinasa A también como quinasa, y puede aparecer una quinasa dependiente de calcio calmodulina como otra acción para, digamos, la activación. Yo ahora voy a ir haciendo de manera secuencial en una pantalla diferente este mecanismo de regulación para que les quede más claro y se pueda entender esta regulación. Bueno, entonces, como les dije, vamos a tener la glucógeno sintetasa, la A es la forma activa, yo le voy a hacer como una nubecita alrededor para que nos quede visualmente la forma activa, y vamos a tener una glucógeno sintetasa que puede estar en su forma B, y en su forma B es la forma inactiva. ¿Está? Bueno, dijimos que la forma activa es la forma desfosforilada, y la forma inactiva es la forma fosforilada. Entonces, vamos a necesitar enzimas para provocar la desfosforilación, y acá aparecen fosfatasas. Esta fosfatasa en el hígado tiene un nombre en particular. En el hígado se llama proteína fosfatasa 1, normalmente la pueden encontrar con la sigla PP1, se los aclaro porque es una fosfatasa particular en la regulación del metabolismo del glucógeno en el hígado. En el músculo existe simplemente fosfatasas en general, no con un nombre particular, y para inactivar la enzima vamos a necesitar una fosforilación con gasto de ATP, como siempre lo saben, y formación de ADP, y acá vamos a usar quinasas, y pueden ser 3 quinasas diferentes.
puede ser la glucógeno sintetasa quinasa, puede ser una PKA, o puede ser una proteína quinasa dependiente de calcio calmodulina. ¿Sí? Cualquiera de esas tres quinasas, dependiendo quién las active, puede ser responsable de este proceso. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos a activar la enzima y cómo la vamos a inactivar? Acá generalmente la regulación de las quinasas y las fosfatasas, generalmente, es una regulación de tipo hormonal. Y sabemos que la insulina en posingesta es la principal responsable de activar a las fosfatasas. Lo que también sabemos que la insulina va a activar a una proteína quinasa B que va a, un segundito, que va a mantener inactiva a esta PKB. Y la PKA y la PK, dependiente de calcio-calmodulina, se activan solo ante hormonas del ayuno. Por lo tanto, cuando nos encontramos en posingesta, y acá presten atención, esto de esta manera lo tienen que describir, escuchen cómo lo explico, a ver, presten atención. Cuando nos encontramos en posingesta, gracias a la presencia de insulina que se une a su receptor con actividad tirosinquinasas, se activan fosfatasas, se inactiva la glucógeno sintetasa quinasa por el mecanismo de la PKB o AKT, y las otras quinasas están inactivas por ausencia de hormonas del ayuno. Esto nos ocurre en posingesta. Entonces, ¿cómo está la glucógeno sintetasa cuando nos encontramos en posingesta? Está en su forma desfosforilada, forma A o forma activa. Y así la vamos a activar. Ahora bien, ¿cómo se inactiva todo este proceso? En presencia de ayuno, lo vamos a poner con otro color para que lo puedan diferenciar. En presencia de ayuno aparece el glucagón y la adrenalina. La adrenalina puede utilizar receptores alfa 1 o puede usar receptores beta. Les cuento. Los receptores beta son fundamentalmente importantes en músculo. Los receptores alfa 1 son fundamentalmente importantes en hígado. Si bien en hígado hay receptores beta, pero los que predominan para la adrenalina en hígado son alfa 1. Por eso, en general, las respuestas que observamos para la adrenalina tiene que ver con la acción en el hígado, con la acción sobre receptores alfa 1. Y en el músculo, las respuestas de la adrenalina tienen que ver con receptores beta. Voy a cambiar de lugar porque así me queda más prolijo después cuando describa las cuestiones. Bueno, el glucagón se va a unir a su receptor y lo que va a hacer es activarme la PKA. El glucagón solo tiene receptores en hígado, chicos. El glucagón no va a poder actuar en músculo porque no tiene receptores musculares. El glucagón, al unirse a su receptor, 7-TMS asociado a GS, activa PKA, la PKA va a fosforilar a la glucógeno sintetasa y así la va a inactivar. Por su parte, la adrenalina se puede unir a receptores beta y a través de la unión a receptores beta me va a activar PKA.
y a través de la unión a receptores alfa-1 me va a activar proteínquinasas dependientes de calcio-calmodulina. Independientemente cuál sea la quinasa que active la adrenalina, va a fosforilar a nuestra enzima marcapasos y la va a inactivar. Y por un mecanismo aún no conocido, en ayuno la glucógeno sintetasa quinasa se encuentra activa, en ayuno por un mecanismo no conocido, y de esa manera también puede actuar, aunque no es la quinasa más importante para la inactivación de la glucógeno sintetasa. No se la está estudiando mucho como regulación de la glucógeno sintetasa porque se sabe que no tiene demasiada importancia en el proceso. Más importante es la fosforilación y la inactivación de la glucógeno sintetasa por el glucagón y por la adrenalina. Además, es importante que sepan que existe un inhibidor 1-fosfato. Esta es una pequeña proteína que está también asociada a todo este mecanismo. Cuando esta proteína está desfosforilada, así se encuentra inactiva y tiene la particularidad de poder transformarse en un inhibidor 1-fosfato cuando lo fosforilamos, y lo vamos a fosforilar con las quinasas, la proteínquinasa A y la proteínquinasa dependiente de calcio, calmodulina, pueden fosforilar a este inhibidor. Cuando está fosforilado y está activo, ahí voy a hacer un pequeño cambio para significar que está activo, un segundito. Este inhibidor 1-fosfato, que también forma parte del mecanismo cuando está fosforilado, está activo, tiene la particularidad de, como inhibidor 1-fosfato activo, fosforilado, tiene la particularidad de inhibir a las fosfatasas, fundamentalmente inhibe la proteína fosfatasa 1 de el hígado. Esa es la acción principal. Y fíjense, en presencia de insulina, se activan fosfatasas que lo que hacen es inactivarme al inhibidor. El inhibidor está inactivo, en ayuno el inhibidor de la proteína fosfatasa 1 hepática está activo. O sea, en ayuno fosforilo la glucógeno sintetasa e inactivo fosfatasa. En posingesta activo la glucógeno sintetasa, inactivo la glucógeno sintetasa quinasa e inactivo el inhibidor 1-fosfato. Bien. ¿Preguntas sobre esta regulación? ¿Algo que quieran saber sobre esta regulación? ¿No hay preguntas? Bueno, esto mismo lo tenían ustedes en el PowerPoint de una manera en conjunto. ¿Sí? Terminamos con esto, glucogenogénesis, y nos metemos en la glucogenólisis. ¿Sí? Nos metemos en la glucogenólisis. ¿En qué consiste la glucogenólisis? Es la degradación del glucógeno a moléculas de glucosa. También es un proceso citoplasmático. Es contrario a la glucogenogénesis, pero con diferentes enzimas. También está regulado por hormonas y fundamentalmente se activa cuando hay bajos niveles de glucosa en sangre. Para hacer glucogenólisis vamos a necesitar la acción de dos enzimas. Vamos a necesitar la acción de la enzima glucógeno fosforilasa y la acción de la enzima
desramificante. ¿Sí? Glucógeno fosforilasa y enzima desramificante. Esas van a ser las que van a catalizar la glucogenólisis. Un detalle, la degradación del glucógeno es una reacción de fosforólisis, no hidrólisis. Hasta ahora nosotros siempre rompíamos enlaces covalentes por hidrólisis. Acá hay una diferencia, y esto está bueno que lo manejen. En general rompemos enlaces covalentes por hidrólisis, acá vamos a romper por fosforólisis. ¿Qué significa? La ruptura de un enlace mediante la incorporación de un ion fosfato como nucleófilo. En la hidrólisis incorporamos agua, acá incorporamos un grupo fosfato. Y por eso es importante que recuerden que la enzima, que fundamentalmente va a encargarse de la glucogenólisis, va a ser una fosforilasa. ¿Y por qué hago esta aclaración? ¿Por qué me tomo el trabajo de hacer esta aclaración? Porque el término fosforilasa se parece mucho al término fosfatasa. Y son dos cosas totalmente diferentes. Ustedes, por costumbre, cuando nombran a las enzimas de la glucogenólisis, quieren nombrarla como glucógeno fosfatasa, porque es el nombre que están acostumbrados a usar, sin pensar que si dicen glucógeno fosfatasa están haciendo referencia a una enzima que desfosforila, porque las fosfatasas desfosforilan. Sin embargo, la glucógeno fosforilasa tiene una acción totalmente diferente, rompe un enlace covalente incorporando grupos fosfatos. Aclaro esto porque está bueno que empiecen a estudiar las enzimas, a recordar las enzimas por su acción. No se aprendan nombres de memoria sin saber lo que están diciendo. Apréndanse los nombres, háganme caso, les va a resultar, siempre terminan cometiendo si no los mismos errores. Aprendan los nombres de la enzima preguntándose cuál es la acción catalítica que tiene. ¿Sí? Entonces, vamos a necesitar la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. La que va a actuar en la glucogenólisis de manera más frecuente es la glucógeno fosforilasa, y va a comenzar a actuar en el extremo no reductor de la cadena. Y para que sepan que es un extremo no reductor, me voy a tomar el trabajo de volver a mi glucógeno inicial, a ver si observan cuál es el extremo no reductor. Acá están marcados, ¿ven? Todos los extremos no reductores, ¿lo ven? En las puntitas, acá comienza, en todos esos extremos no reductores, en esas puntitas comienza a actuar la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Sí? ¿Qué hace? Corta residuos glucosilos y añade un grupo fosfato. Fíjense, este es el enlace alfa 1,4, incorpora un grupo fosfato a este carbono, al carbono 1 del extremo no reductor. Acá incorpora el grupo fosfato y me rompe el enlace alfa 1,4 liberándome una glucosa 1-fosfato y el resto de la molécula del glucógeno que se desprende del proceso. ¿Sí? Bueno, hay un problema. La glucógeno fosforilasa no puede actuar en los enlaces glucosídicos cuando yo tengo 4 residuos próximos a un punto de ramificación. O sea, si vuelvo otra vez hacia atrás, disculpen que vaya y venga, cuando yo estoy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, cuando estoy acá a 4 residuos de una ramificación, cuando estoy acá y tengo que romper este enlace alfa 1,4, no puede actuar la enzima glucógeno fosforilasa porque hay un impedimento que le provoca justamente el punto de ramificación e impide la correcta ubicación de la enzima en el sitio catalítico. Entonces, en ese momento no puede seguir actuando la glucógeno fosforilasa, y ¿quién va a actuar? Va a actuar la enzima desramificante.
¿Qué hace la enzima desramificante? La enzima desramificante lo que hace es remover, sacar los 4 residuos más cercanos a un punto de ramificación. Y tiene 2 actividades catalíticas. Actúa como una transferasa y luego como una glucosidasa alfa 1,6. Con la acción transferasa mueve esos 3 residuos antes del enlace alfa 1,6, mueve los 3 residuos a una cadena, acá lo voy a mostrar, fíjense, acá estamos. Venía actuando la glucógeno sintetasa, y cuando estamos a 4 residuos antes de una ramificación, venía actuando la glucógeno fosforilasa, disculpen chicos. Venía actuando la glucógeno fosforilasa rompiendo los enlaces alfa 1,4, y cuando me quedo a 4 residuos antes del enlace alfa 1,6, no puede continuar trabajando. ¿Quién empieza a trabajar? La enzima desramificante, que tiene 2 acciones. Tiene una acción transferasa, toma 3 de los 4 residuos de la cadena alfa 1,4 y lo traslada a una cadena lineal que existe próxima. Fíjense, los toma de la ramificación y los traslada a esta cadena principal. Los traslada por enlaces alfa 1,4 y deja solita a la glucosa unida por enlace alfa 1,6. En esa condición tiene acción glucosidasa, es una hidrolasa, rompe incorporando agua, en el sitio donde ocurre la ruptura. El oxidrilo queda unido a la glucosa que se desprende, y se desprende como glucosa libre, y el hidrógeno del agua queda en el carbono 6, de esta glucosa donde rompimos el enlace. Fíjense, se me desprende una glucosa libre por acción de la enzima desramificante, y me queda el glucógeno sin la ramificación. Una vez que me queda la cadena con enlaces alfa 1,4 nuevamente, ¿quién retoma la actividad? Retoma la actividad la glucógeno fosforilasa, desprendiendo glucosas 1-fosfatos de la cadena lineal. Y así hasta que aparezca nuevamente una ramificación. De esa manera actúan de manera conjunta la glucógeno fosforilasa y la enzima desramificante. ¿Está? ¿Preguntas sobre cómo ocurre la glucogenólisis? ¿No hay preguntas? Bueno, ¿qué se desprende? ¿Qué se desprende de la hidrólisis del glucógeno? Se desprenden, en su mayoría, glucosas 1-fosfatos por acción de la enzima, glucógeno fosforilasa, glucosa 1-fosfato. En el músculo, las glucosas 1-fosfato por la mutasa, que es una enzima que cataliza reacciones reversibles, se transforma en glucosa 6-fosfato y es incluida a la glucólisis. Y acá también podríamos poner, no la puse, pero estaría bueno que la pongamos, la glucosa libre desprendida de la glucosa libre desprendida por la enzima desramificante, la fosforilamos por la hexoquinasa,
y también entra a la glucólisis muscular. En el caso del hígado, la glucosa 1-fosfato se transforma en glucosa 6-fosfato por la mutasa, y por la glucosa 6-fosfato fosfatasa, que habíamos usado también para la gluconeogénesis, la glucosa 6-fosfato se transforma en glucosa libre y hacia el hígado envía glucosa a la sangre. Toda la glucosa desprendida del hígado sale a sangre. La glucosa 1-fosfato de la enzima glucógeno fosforilasa se transforma en glucosa libre por la mutasa y la glucosa 6-fosfato fosfatasa, y la glucosa libre liberada por la que era ya glucosa libre liberada por la enzima desramificante también pasa hacia la sangre, también pasa hacia la sangre, porque no recibe ningún tipo de fosforilación luego de ser liberada. El músculo utiliza solo las glucosas liberadas del glucógeno, el hígado toda la glucosa liberada del glucógeno lo manda como glucosa a la sangre. ¿Sí? Bien, ese es el mecanismo que tienen que tener presente como destino de las glucosas liberadas. ¿Preguntas sobre este tema del destino de las glucosas? ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Porque esto es importante que también lo sepa. ¿Qué hacemos con la glucosa? ¿A dónde las enviamos o qué destino tiene? Bueno, ya llegando hacia el final de la glucogenólisis, vamos a la regulación. La principal regulación de la glucogenólisis es una regulación covalente también, y la enzima marcapasos es la glucógeno-fosforilasa. La glucógeno-fosforilasa, fosforilada está activa y desfosforilada está inactiva. Esta glucógeno-fosforilasa activa también se suele llamar glucógeno-fosforilasa A, y la glucógeno-fosforilasa inactiva se suele llamar glucógeno-fosforilasa B. Y acá, a diferencia de lo que vimos, para la glucógeno-sintetasa la forma activa es la forma fosforilada. Un detalle extra, y esto siempre se olvidan, así que hagan acá un asterisco porque es algo que siempre pregunto y se olvidan. Para poder fosforilar y activar a la glucógeno-fosforilasa, necesito una glucógeno-fosforilasa quinasa que también tiene una regulación covalente. No actúa la proteína quinasa A y la proteína quinasa dependiente de calcio-calmodulina directamente sobre la enzima marcapasos. Hay una segunda enzima, ahora vamos a hacer despacito el proceso, una segunda enzima que es la glucógeno-fosforilasa quinasa, que también tiene una regulación covalente, y tengo que primero regular a esta para después regular a la enzima marcapasos. Así que vamos a dejar de compartir este esquema general, vamos a ir armando el esquema de manera continua para que ustedes logren evidenciar lo que les acabo de contar. Entonces, regulación de la glucogenólisis. Tenemos la glucógeno fosforilasa, la forma A o activa es la forma fosforilada, y tenemos la forma B de la glucógeno fosforilasa, la forma B, que es la forma inactiva y es la forma desfosforilada. Entonces vamos a necesitar para desfosforilar una, vamos a ponerle con color, fosfatasa. En el hígado esto adquiere un nombre particular que es la proteína fosfatasa 1.
es la proteína fosfatasa 1, la que vamos a usar. Un segundito, chicos, tengo que conectar la compu. Y bueno, necesitamos para activar la enzima, para fosforilarla, necesitamos para activar la enzima, para fosforilarla. Acá, si queremos activar, necesitamos ATP y necesitamos una quinasa, que en este caso es una quinasa especial y se llama glucógeno fosforilasa quinasa. Y esta glucógeno fosforilasa quinasa también tiene una regulación covalente, así como tenemos una forma activa de la glucógeno fosforilasa quinasa, tenemos una forma inactiva. Tenemos una forma activa y tenemos una forma inactiva. La forma activa es la forma fosforilada y la forma inactiva es la forma desfosforilada. Así que vamos a tener que activar también esta por fosforilación y ahora vamos a ver cómo. Y la podemos inactivar por desfosforilación y también vamos a ver cómo. Entonces, empecemos viendo cómo hay que hacer para activar a la glucógeno fosforilasa quinasa. Sí, la glucógeno, estoy respondiendo algo en el chat. La glucógeno fosforilasa quinasa está en el hígado y en el músculo. En ambos necesito esta enzima en particular para activar la glucógeno fosforilasa. Por lo tanto, en el hígado y en el músculo, primero tenemos que activar la glucógeno fosforilasa quinasa para que esta me active la enzima marcapasos. ¿Cómo activamos esto? Activamos con una proteína quinasa A o con una proteína quinasa dependiente de calcio calmodulina. ¿Cómo hacemos para activar esto? Tenemos al glucagón y tenemos a la adrenalina. Recuerden que el glucagón es el responsable de activar a la PKA. La adrenalina también me puede activar la PKA. Esto es cuando utiliza receptores beta. Si no, la adrenalina me va a activar la proteína quinasa dependiente de calcio calmodulina cuando utiliza receptores alfa 1. ¿Sí? Con estas quinasas, fosforilo y activo la glucógeno fosforilasa quinasa. La glucógeno fosforilasa quinasa me fosforila y me activa la enzima marcapasos. Además, cuando estamos en ayuno, tengo al inhibidor 1-fosfato, que pasa de estar inactivo a inhibidor 1-fosfato activo. Esto también es por el glucagón y la adrenalina, que van a activar quinasas. Y este inhibidor 1-fosfato activo me inactiva la proteína fosfatasa 1. Esta proteína fosfatasa 1, o simplemente fosfatasa, es la responsable de inactivar la glucógeno fosforilasa y también las fosfatasas son responsables de inactivar a la glucógeno fosforilasa quinasa. Entonces, cuando nosotros nos encontramos en situación de ayuno,
la glucógeno fosforilasa quinasa está activa y por lo tanto se activa a la glucógeno fosforilasa. Cuando nos ponemos en posingesta, aparece la insulina. La insulina activa todas las fosfatasas que están presentes, a todas las fosfatasas que existen, a todas las fosfatasas que existen en este mecanismo. Las activa la insulina. Entonces, fíjense, activo la fosfatasa o proteína fosfatasa 1, que desfosforila directamente a la enzima marcapasos, glucógeno fosforilasa, y la inactiva. Activo la fosfatasa o proteína fosfatasa 1, que desfosforila la glucógeno fosforilasa quinasa, y así la inactivo. Y activo las fosfatasas que desfosforilan al inhibidor 1-fosfato, y así la inactivo. Cuando estamos en posingesta, tengo la glucógeno fosforilasa en su forma inactiva, la glucógeno fosforilasa quinasa en su forma inactiva, y el inhibidor 1-fosfato en su forma inactiva. Todo eso lo tengo cuando estamos en situación de posingesta. Cosa que es inversa cuando estamos en ayuno. ¿Sí? Cuando estamos en ayuno está todo activo y hacemos glucogenólisis. Cuando nos ponemos en posingesta todo se inactiva y hacemos glucogenogénesis. Se inactiva la glucogenólisis y hacemos glucogenogénesis. Bien, preguntas sobre esta regulación. Esta es una pregunta de examen que siempre lo hago, así que dudas, plantéenla. El inhibidor 1-fosfato, ¿de dónde sale? No sale de ningún lado, es una proteína que está en el hígado, fundamentalmente en el hígado porque inhibe a la proteína fosfatasa 1. Este inhibe fundamentalmente a la proteína fosfatasa 1, por lo tanto vamos a decir que el inhibidor 1-fosfato es más que nada una proteína citoplasmática del hígado. Y su función es inhibir a la proteína fosfatasa 1. Bien, si no hay más preguntas, ya vamos a ir hacia el final del proceso. Acá en el PowerPoint está todo lo mismo, solamente que descrito con flechas y cuadros. Y lo que nos faltaría ver es la regulación alostérica de las vías del glucógeno. Les cuento, en general, como dije, la regulación más importante de la glucogenogénesis y la glucogenólisis es covalente, como les expliqué. Sin embargo, también podemos observar una pequeña regulación alostérica. En realidad, este tema tiene muchísima regulación, así que acá háganse buenos cuadros sinópticos con todos estos procesos de regulación, porque los tienen que manejar a la perfección. Y fíjense lo siguiente, cuando estamos en posingesta y aumentan los niveles de glucosa 6-fosfato en el citoplasma del hígado y en el citoplasma del músculo, la glucosa 6-fosfato actúa alostéricamente como modulador positivo de la sintetasa, de la glucógeno sintetasa, y es modulador negativo de la fosforilasa. Cuando estamos en posingesta también aumenta el ATP, que también es modulador negativo de la fosforilasa. Por lo tanto, activamos alostéricamente a la glucógeno sintetasa, inactivamos alostéricamente, ya sea por glucosa 6-fosfato o por ATP, la fosforilasa. Eso implica que en posingesta aumenta la síntesis del glucógeno y disminuye la degradación. Otro detalle, cuando estamos en contracción muscular, y acá es importante porque en contracción muscular no importa si estamos en ayuno o en posingesta. Cuando estamos en contracción muscular, el aumento del calcio por la propia contracción muscular
se asocia a la calmodulina, activa quinasas dependientes de calcio-calmodulina y activa la fosforilasa quinasa, la glucógeno fosforilasa quinasa, y esta activa a la glucógeno fosforilasa, aunque también se considera que el calcio puede actuar como modulador alostérico positivo. Ahí está un poco la discusión en la bibliografía, si el calcio es modulador alostérico positivo o el calcio asociado a la calmodulina activa quinasas dependientes de calcio-calmodulina y eso hace que fosforilen a la glucógeno fosforilasa. Ojo con este detalle. Se los aclaro porque hay libros que pueden decir que es un modulador alostérico positivo y otros que pueden decir que activan quinasas que directamente fosforilan a la glucógeno fosforilasa quinasa. Y activando a esta, activamos a la marcapasos de la degradación del glucógeno. Después, sí, y esto está descrito en toda la bibliografía, el aumento de la AMP, la baja presencia de energía en la contracción muscular, actúa como modulador alostérico positivo directamente de la enzima marcapasos, la fosforilasa, por lo tanto en presencia de estos dos moduladores alostéricos aumenta la degradación del glucógeno y por lo tanto disminuye la síntesis. Fíjense, normalmente sintetizamos glucógeno en posingesta y lo degradamos en ayuno, excepto en el músculo, donde la degradación también se da durante la contracción muscular, independientemente de cuál sea la situación metabólica. ¿Sí? En el músculo, no importa si estamos en posingesta o en ayuno, si hay contracción muscular, hacemos glucogenólisis y no glucogenogénesis. Y con esto terminamos la clase de hoy. ¿Está? Vimos glucogenogénesis, glucogenólisis y las particularidades que tenían ambos procesos en este metabolismo. Fundamentalmente, sustrato y producto de cada vía, enzimas que se regulan y cuál es la regulación. Eso es lo que le tiene que quedar en claro de los dos procesos que estudiamos. Bien, ¿tienen alguna pregunta para hacer? Bueno, acá me piden que explique lo del aumento del AMP en la contracción muscular. Cuando nosotros estamos en contracción muscular, hay un alto gasto de energía, por lo tanto el ATP se transforma en moléculas de AMP por el gasto energético que tiene la propia contracción muscular, y ese AMP es modulador alostérico positivo directamente de la glucógeno fosforilasa, de la enzima marcapasos de la glucogenólisis. Por lo tanto, yo les dije, normalmente hacemos glucogenogénesis en posingesta y glucogenólisis en ayuno. Sin embargo, si en el músculo hay contracción y aumenta el AMP, independientemente de la situación metabólica, como el AMP es modulador alostérico positivo directo de la enzima marcapasos, el músculo en contracción hace glucogenólisis. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien quiere conectar micrófonos y hacer alguna pregunta? Bueno, chicos, si no hay preguntas, gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos la clase que viene, será la semana que viene. Para terminar con metabolismo de glúcidos, vamos a hablar de vía de las pentosas, vías de otras exosas, y vamos a hacer una un pequeño cierre sobre el metabolismo de hidratos de carbono. ¿Está? Bueno, gracias chicos, hasta acá es la clase de hoy, nos vemos la próxima clase. Hasta luego, buen final de semana para todos. Gracias, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, profe. Chao.